Centro de alabanza y proclamación, el hogar de todas las familias. Romanos 8:29. Voy a leer este verso, algunos versos en 2 o 3 versiones para que podamos entender. Dejemos que la palabra de Dios nos hable. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. En la versión del lenguaje actual lo dice de esta manera: desde el principio Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo para que éste sea el Hijo mayor. En la Nueva Traducción Viviente, el mismo texto lo dice de esta manera: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor de muchos hermanos. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Dice la Biblia: y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, ¿y qué? Y semejanza. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. En la versión del lenguaje actual lo dice de esta manera: al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Está hablando la Trinidad y Dios dice, vamos a hacer al ser humano tal y como somos nosotros. En la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. O sea que el propósito de Dios desde el principio de la humanidad es que tú y yo tengamos un parecido a Cristo, podamos ser semejantes a Él. Este es el propósito de Dios. Ahora, Dios nos hizo así, Dios nos hizo semejantes a Él en su naturaleza. Él nos formó sin pecado, no teníamos pecado, éramos inmortales, teníamos mucha de la naturaleza de Cristo. El problema es que en Génesis 3 el hombre peca y como el resultado de la desobediencia del hombre se rompe esa naturaleza que teníamos de Cristo. Y entonces ya no éramos semejantes a Dios, semejantes a Cristo, éramos ahora semejantes a nuestro en ese momento al padre que teníamos, que era Satanás. Cuando se rompe esa relación, cuando el hombre desobedece, cae en pecado, pierde la naturaleza divina. Pero Dios no pierde el sueño, pero Dios no pierde el deseo. Dios sigue pensando, yo quiero que el hombre, yo quiero que la mujer, yo quiero que el ser humano se parezca a Jesús, se parezca a mí, dice Dios. Y entonces Él empieza a buscar al hombre. Eso es el cristianismo, es Dios buscando al hombre. ¿Y cuando nos alcanza, amados? Cuando nos alcanza, comienza un proceso. En una ocasión Dios se lleva al profeta Jeremías a la casa del alfarero y le dice, te voy a mostrar algo de lo que yo estoy haciendo con el hombre. El alfarero empieza a trabajar y en sus manos se desbarata el barro, se echa a perder. Y eso es lo que ha pasado con el ser humano. El Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza, pero nos echamos a perder. Ya nacemos con una naturaleza pecaminosa. El mal está en nosotros. Nos enseñan a hacer el bien, no el mal. El mal ya lo tenemos innato en nosotros desde que nacemos. Tendemos a ser egoístas, tendemos a ser desobedientes, tendemos siempre a hacer el mal. Y entonces Dios le dice a Jeremías, mira, de todas maneras yo tomo ese barro que está descompuesto, que está echado a perder, y lo vuelvo a hacer hasta formar un vaso, hasta formar un tesoro precioso de ese barro. Y es lo que Dios hace con nosotros. Nos echamos a perder. El pecado nos ha desbaratado. Desde la caída del hombre, amados, nacimos con una tendencia hacia el mal. Y Dios ha estado buscando al ser humano
¿Y cuándo nos alcanza? Cuando nosotros venimos a Él y le aceptamos como nuestro Salvador, inicia un proceso. El proceso es que nosotros lleguemos a ser semejantes a Cristo. Escúcheme bien, amados. Cuando usted acepta a Jesús, el propósito número uno de Jesús, de Dios, no es que usted viva bien, no es que usted viva sin problemas, no es que usted sea bendecido económicamente. Eso es un resultado de la obediencia de nosotros, es un resultado de honrar a Dios, es un resultado de estar dependiendo de Dios, de creerle a Dios, sí. Pero el propósito primordial de Dios en el momento en que nosotros venimos a Él es que nosotros nos parezcamos a Cristo, que volvamos a recobrar esa imagen, esa semejanza que nosotros teníamos de Él. Ahora, no me malinterprete, usted nunca va a ser un Dios, pero sí puede llegar a ser semejante a Él. Hay un dicho que dice: de tal palo, tal astilla. A mí me gusta que me digan que mi hijo se parece a mí. Y así es Dios. Dios quiere que te parezcas a Él. Entonces, amados, comienza un proceso para llevarnos, para que Dios nos lleve a que nosotros podamos llevarnos, o Él nos lleve a ser parecidos a Cristo, a tener un parecido a Él, a tener el carácter de Cristo. Y ese proceso se le llama santificación. La santificación es una palabra que viene en la Biblia, que es el acto en el cual nosotros somos llenos del Espíritu Santo, pero es el acto también, el momento, es la declaración oficial del proceso que Dios inicia contigo para que tarde o temprano, espero que sea más temprano que tarde, tú puedas parecerte a Cristo. Escúchame bien, amado, entre más rápido lleguemos a ese nivel, menos problemas vas a tener. Te voy a decir por qué. En Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esta es la imagen de Jesús. A este nivel quiere Jesús que nosotros lleguemos. Es el fruto del Espíritu, es el resultado de tener la presencia del Espíritu Santo. Y cuando nosotros vemos estas características, amados, vemos el reflejo de Jesús. Jesús es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es amabilidad, es bondad, es fidelidad, es dominio propio, es humildad. No hay ley, dice, que condene estas cosas. Es la imagen perfecta de Jesús. Ahora, Dios dice: yo quiero que tú llegues a tener esa imagen. Yo quiero que tú te parezcas a Jesús. O sea, yo quiero que tú estés lleno de amor, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de paciencia, lleno de dominio propio, lleno de humildad. Yo voy a iniciar un proceso contigo. El problema, y como dijera Tres Patines, aquí está el detalle. ¿Lo dijo Tres Patines o no? No. Okay. Olvídelo. ¿Cómo nos hace Dios como Cristo? ¿Cómo nos forma? Por medio de la santificación. Escuche esta palabra: santificación es llegar a ser como Cristo. Es una de las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia, la iglesia Nazareno. La santificación no es, amados, la bendición económica. Escucha bien, aunque Dios te quiere bendecir económicamente, aunque en muchas ocasiones vamos a hablar aquí de la prosperidad, porque aunque muchos me dicen que usted es un pastor de la prosperidad, bueno, es mejor que digan eso a ser un pastor del fracaso. Y vamos a hablar de eso, y vamos a hablar de las bendiciones que Dios nos quiere dar. Pero el propósito de Dios no es tanto que vivas en una abundancia económica, aunque eso podría pasar. No es tanto que vivas sin enfermedad, aunque Él es nuestro Dios sanador. No es tanto que vivas sin problemas. Amados, en el mundo vamos a tener problemas. El propósito de Dios, dice la Biblia, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y santificación significa ¿qué? Llegar a ser como Cristo. Es el proceso en el cual Dios me va a llevar a ser como Cristo. Y la manera como Dios me lleva a esto, la manera como Dios produce este fruto en mi vida, es poniéndome en la situación opuesta. Por ejemplo, ¿cómo me enseña Dios a ser amoroso? Poniéndome junto a personas difíciles de amar, odiosas, complicadas. Usted dice: ahora entiendo por qué me casé con este. Ahora entiendo por qué Dios me puso en ese trabajo.
Y es que nosotros oramos y decimos: Señor, no me hagas pasar por esto, Padre. Haz que este compañero del trabajo cambie, Señor, que haya un ambiente favorable. Y le pedimos a Dios cosas y Dios dice: no, lo que pasa es que yo te estoy llevando en un proceso, y para que tú aprendas a vivir en amor, tú necesitas amar a personas difíciles. Que tú quieres paciencia. Como Dios te va a poner paciencia, va a producir paciencia en tu vida, poniéndote en situaciones de espera. Y de repente hay una marcha y tú estás ahí y eres cristiano, y el coche de enfrente tiene el pescadito también. No le puedes decir nada, y tú quieres decirles algo a los de la marcha, pero son bastantes y se van a oponer a ti. Y no hay otro camino, y estás en medio de todo, y tú estás sufriendo, y tu cuerpo empieza, porque eres acelerado, porque no tienes paciencia. Y en ese momento Dios dice: yo estoy produciendo en ti paciencia. Tienes que aprender ¿a qué? A esperar. Y viene una enfermedad, y viene una situación, y tú oras, y tú quieres el cambio. Señor, hazlo ahora, hazlo ahora. Amado, mire lo que estábamos cantando hace rato. Yo estaba pensando: Dios mío, ¿sabíamos bien lo que cantamos? Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Porque Dios te va a poner en situaciones, amados, cada ocasión que yo le digo a Dios: Señor, úsame, Padre, quiero ganar a Oaxaca para Cristo. De repente empecé a orar: Señor, úsame en las naciones, quiero que este ministerio sea global. ¿Sabe qué hace Dios? Permite que situaciones vengan a mi vida que me están revolcando, que me están haciendo llorar. ¿Por qué? Él quiere que yo me parezca más a Cristo, porque si me va a llevar a las naciones, no me va a llevar con el Elías que es ahora. Él tiene que santificar mi vida. Si va a ocuparte, si va a hacer algo de ti, Él no lo va a hacer con la persona que tú eres en este momento. Te va a llevar a situaciones en las cuales tú vas a decir: Dios, yo quiero ser como tú, y te va a poner problemas. Y tú estás orando: Señor, acaba con los problemas. Dios dice: no, quieres ser como yo, te voy a enviar más problemas. Y tú dices: Señor, yo estoy aprendiendo, quiero ser como tú. Y vienen más problemas. Pero cuando terminen esos problemas, tú vas a encontrarte que tú tienes más parecido a Cristo. ¿Saben que aquellas personas que han padecido más son las personas que se parecen más a Jesús? Son las personas que se han arrodillado más. Cuando la persona te dice: es que he pasado por esta situación, Dios está obrando. ¿Cómo te enseña Dios acerca del gozo? Poniéndote en tiempos de tristeza. Y tú pasas y tú lloras y tú dices: ¿por qué? Es que después de la tristeza, ¿qué viene? La alegría. Y tú estás llorando acá, pero al rato te estás riendo, y tú dices: oye, ¿por qué me estoy riendo tanto? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? Es que Dios te pasó por esos momentos de llantos, porque dice la Biblia: los que siembran con llanto van a cosechar, ¿cómo? Con alegría. ¿Estás entendiendo la palabra, amado? Él te quiere llevar a ser como Cristo, y tú tienes que dejarte en ese proceso. Escúchame bien, hay muchas maneras. Dios no tiene una sola manera como trabaja. La primera manera como Dios produce ese reflejo de Cristo en nosotros es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce su fruto dentro de mí. ¿Tú quieres llegar a ser como Cristo? El primer proceso es a través de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo le hago, pastor? El Espíritu Santo se recibe por la fe. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo es una persona de la Divina Trinidad. Creo que el Espíritu Santo es Dios. Es el Espíritu de Cristo. Mire bien, Jesús dice: yo no os dejaré solos, sino que enviaré de mi Espíritu, enviaré al Consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dice la Biblia: y recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Los discípulos querían salir a predicar, querían evangelizar, pero no tenían el poder del Espíritu Santo. Antes del Espíritu Santo, unos días antes, Pedro estaba dentro de mucha gente y le dicen: oye, ¿tú has estado con Cristo? Pedro dice: no, yo nunca he estado con Cristo. ¿Cómo no? Tú hablar te delata, hablas como Cristo. Y Pedro dice: no, y empezó a hablar de otra manera. Y empezó a decir groserías, dice la Biblia.
Y luego le dicen, oye Pedro, tú has estado con Cristo, y él maldice, él está negando a Jesús, no tiene el poder para testificar, él tiene miedo todavía, pero lleno del Espíritu Santo, hay miles de personas en esa plaza. Pedro se levanta y da uno de sus mejores sermones y 3,000 personas aceptan a Cristo. Hay una diferencia entre ser lleno del Espíritu Santo y no ser lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, empieza a producir. ¿Qué produce? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad. O sea, el fruto del Espíritu se va formando en nosotros. Si no estás lleno del Espíritu Santo, busca su llenura. Ven con nosotros, pastor, ¿cómo le hago? Tienes que creer primero. Es por fe, y tú tienes que arrodillarte y pedir. Dice Jesús, si alguien quiere el Espíritu Santo, tiene que pedir, 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 y Dios, que es bueno, va a concederte la llenura del Espíritu Santo. Es la primera forma como Dios opera en nosotros el carácter de Cristo. La segunda, a través de su palabra. Ahora escúcheme, amado, tú buscas la llenura del Espíritu Santo y no entristeces al Espíritu Santo. O sea, ya lo tienes, no lo entristezcas. ¿Qué es entristecer al Espíritu Santo? Cuando haces cosas que el Espíritu Santo te dice no lo hagas. Yo tengo un momento, curiosamente he hablado tanto del perdón hasta que me toca perdonar. Hace unos años yo tenía que perdonar a una persona. Wow, cómo me costó, pero logré perdonarlo. Ahora quiero perdonar a otra persona y cómo me está costando. Y yo venía orando esta mañana y le decía a Dios, yo quiero ser como tú. Y Dios me decía, perdona. Señor, pero déjame meterlo a la cárcel unos días. Déjame mandarle a 2, 3 hermanos acá medios broncudos que quieren desahogarse. Es ministerio, Señor, que se desahoguen. No, perdona. Y no solamente perdona, bendícelo. Bendícelo. Siembra, haz algo bueno. Wow, qué difícil es eso. Pero ¿sabe qué está haciendo Dios? Está produciendo su carácter. Porque Jesús ahí en la cruz del Calvario, todos lo abofeteaban, lo azotaban, se burlaban de él, le escupían en la cara. Y Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando tú perdonas, tú estás reflejando el carácter de Cristo. Y es lo que Dios quiere, amado. Entonces tú tienes el Espíritu Santo y ya tienes un porcentaje, está produciendo en ti. Ahora, la palabra, la Biblia. Dice la Biblia, Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué es santificación? Llegar a ser ¿qué? Como Cristo. Santificación, amados, no es un acto emocional, escúchelo bien. Aunque empieza, porque cuando recibes al Espíritu Santo te emocionas, lloras, gritas, unos hablan, otros no hablan, otros ríen, otros lloran. Ese es un acto, es un inicio. La santificación es un proceso. Es un proceso en el cual tú te vas convirtiendo más y más como Cristo. Tú no buscas el lado emocional, aunque qué bueno cantamos con nuestras emociones, levantamos nuestras manos, lloramos, pero lo importante no es lo que sucede en la iglesia, es lo que sucede fuera de la iglesia, es lo que sucede ahí en el estacionamiento, es lo que sucede en la casa, es lo que sucede cuando vas a perdonar, es lo que sucede cuando estás trabajando. Ahí es donde Dios inicia ese proceso. Y ese proceso, amado, ya tienes al Espíritu Santo. Dios dice, tienes otro medio también, y es la palabra. La palabra es ¿cómo funciona la palabra? Dice la Biblia, recibiremos bendición cuando nosotros practiquemos la palabra. No hay bendición si no hay práctica. Tú recibes una palabra y dices saliendo de aquí, yo llevo mi anotación, Señor, ayúdame, hoy aprendí esto, yo quiero poner en práctica esto. Hoy aprendí a ser amable, voy a ser amable con todos. Hoy aprendí de la humildad, voy a ser humilde. Hoy aprendí esto, Señor, ayúdame, yo quiero ser más como Cristo. Y cuando tú, amado, agarras la palabra, tomas la palabra y te dejas limpiar por la palabra, evitas el tercer paso, que a muchos no nos gusta. Voy a leer Efesios capítulo 5 desde el verso 21 y voy a leer desde el verso 21 solo por el verso 22. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Nada más quería comentar eso.
Verso 25. Verso 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, ¿qué? Por ella. Vea el verso 26. Para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante ¿qué? Mediante la palabra. O sea que nosotros que somos la esposa de Cristo, Él nos purifica y nos santifica por medio de la palabra. O sea, un día el esposo va a venir por la esposa está muy mal, la esposa está muy fea, disculpe que se lo diga, fea, 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 con F de, no digo nombres, no vaya a ser que alguien diga acá. Está fea, está muy arrugada, llena de pecados, se ha prostituido. Esa es la iglesia. Pero Dios nos ha dado un tiempo y nos dice: vengan cada domingo, y cada domingo escuchen una palabra que les voy a dar yo a través de un mensajero. Por eso no es tan importante el que da el mensaje, sino no es importante el que dice el mensaje, sino el que da el mensaje, que es Dios. Dios da un mensaje, es su palabra, y nosotros recibimos esa palabra y somos santificados y nos lleva a parecernos más como Cristo. Amados, si tú vienes al discipulado y escuchas una palabra, y vienes y vas a una célula, escuchas palabra y haces tu devocional, escucha una palabra, ¿sabes qué estás haciendo? Lavándote. Dios te está lavando por medio de la palabra. Y si tú obedeces, no vas a evitarlo en su totalidad, porque hay cosas que no vas a obtener a menos que pases por el tercer paso. El tercer paso es algo que no nos gusta. Yo quiero ser santificado solo por la palabra. Yo quiero ser santificado por el Espíritu Santo. Pero Dios dice: hay una tercera manera, y es a través del sufrimiento. El sufrimiento, las aflicciones, las angustias, es el proceso de Dios que Dios tiene para santificarte. ¿Qué es santificación? Que te parezcas más a Cristo. Cada proceso de mi vida, en estos 50 años, lloré el día que nací. Dice, después de niño disfruté mi infancia, pero lloré con la primera novia que me deja. Sufrí. ¿Sabe qué pasó con ese sufrimiento? Me hizo más fuerte. Lloré cuando mi papá me dijo que no alguna ocasión. ¿Sabe qué pasó con eso? Me hizo más fuerte. Lloré con mi primer fracaso de mi negocio. ¿Sabe qué me hizo con eso? Más fuerte. Lloré con unos latigazos, pero entre más grande me iba haciendo, los golpes iban siendo más duros. Un mes antes de casarme, no con Mabel, con una novia que yo había tenido 5 años, habiendo comprado todos los muebles, un mes antes de casarnos, ya faltando días, yo la encuentro teniendo relaciones con otro hombre, y se rompe mi corazón. Ahí ya no lloré un día, ya me llevó 3 olvidar a esta mujer. No es cierto. No, se me rompió el corazón. Me encerré en un cuarto, quise quitarme la vida. Por mucho tiempo estuve diciendo: ¿por qué Dios? Es que no es fácil. Pero ¿sabe qué me hizo eso? Más fuerte. Más fuerte. Yo no entendía ese proceso. Nacen mis hijos. Cuando nacen, ellos lloran, nosotros reímos. Pero cuando crecen, ellos se ríen, nosotros lloramos. Se ríen de nosotros y nosotros llorando. ¿Por qué me haces eso? Se ríen. El proceso cambia y de repente hay alegrías y hay lloros. 2 jovencitas preciosas, se parecen a su padre, tremendas. Abigail es una preciosa mujer. Desde niña tenía ministerio. Ella estaba en la danza aquí, que en los panderos, todo era ministerio. Pero llegaba de la escuela y no me saludaba. Nada más me veía y se pasaba de largo. Lo estoy diciendo porque lo traigo aquí. Tenía 13, 14 años. Y yo decía: ¿por qué no me quieres saludar? Y me decían: que está enojada contigo, es que has viajado mucho, es que la has abandonado mucho. Y yo lloraba también.
y de repente le decía, hey, no me saludas, y nada más me hacía. Y me hizo llorar. Pero luego se casa y se volvió bien cariñosa con el marido. Y ahora casada, hace unos meses teníamos que enfrentar una parte de una enfermedad que le vino. En el momento que ella decide, voy a iniciar un proyecto, quiero cantarle a Dios, en ese momento viene una enfermedad. Una noche, cuando nos dicen es probable que tenga algo en su cerebro, yo daba vueltas en toda la cuadra diciendo, ¿por qué Dios? ¿Por qué nosotros que te servimos? ¿Por qué mi hija esto? ¿Por qué? Yo lo he dicho también, amado, no se preocupe. Todos lo decimos. Yo lloré esa noche, no dormí esa noche, estuve de rodillas. ¿Sabe cómo salimos de ahí? Fortalecidos. Jocabed me ha hecho llorar. Elías me está haciendo llorar. Pero ¿sabe qué es todo eso? Que Dios quiere formar a Cristo en mi vida. Y un día yo voy a estar allá, no sé si en unos 5 años, en 20 años o en 30 años o en el cielo. Mi papá, ¿saben que yo hice llorar a mi papá? Mi mamá sabe. Un día estaba un predicador en la iglesia, no era una iglesia grande. Yo tenía 17 años, tenía una novia que no era cristiana. Y el predicador se le ocurre decir, aquellos que tienen novia que no son cristianos, su suegro es el diablo. Y entonces mi suegro me visitó y me paré en pleno culto y le dije, ¿te bajas o te bajo? Yo era pandillero. Ahí está mi mamá. Y sabe que yo lo iba a hacer. Y sabe que yo era de pleito. ¿Y sabe qué fue eso para mi padre, que era el pastor? Era llorar. Era, ¿por qué mi hijo me está haciendo eso? Él me corrió de la casa porque yo me puse en un pleito con él y le pegué. Y mi papá había sido un hombre muy duro, muy difícil. No le tenía miedo a nada. Sin embargo, yo me enfrento con él. Y esos días allá, él lloraba también. Él lloraba cuando mi hermana Raquel se fue de la casa y hasta ahora no regresa. Yo vi a mi papá desmayarse del dolor porque mi hermana no aparecía, por un mes no aparecía. Tenía 15 años de edad. Mi padre llorando de dolor. Es que le hicimos llorar a nuestros padres. Pero ahora desde el cielo mi padre se ríe al ver que su hijo, aquel hijo malvado, aquel hijo que estaba allá, Dios lo ha convertido en un predicador de la palabra. Es que Dios te lleva en un proceso. Es que Dios te quiere hacer como Cristo. Dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 4, versos 8 al 10. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es mediante el sufrimiento, dice la Biblia, que nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús pueda verse en nuestro cuerpo. O sea, amado, que cada problema tiene un propósito, y el propósito es: somos transformados por medio del sufrimiento. Dios quiere usar tu sufrimiento para hacer algo bueno en tu vida. No es que no va a haber problemas. No, dice Jesús, en el mundo tendrán problemas. La única diferencia es que nosotros sabemos, no adivinamos, sabemos que a los que aman a Dios, Dios toma esos problemas y los convierte en cosas buenas para nuestra vida. Dios es especialista en entre sacar lo bueno de lo malo. Dios es especialista en cambiar las crucifixiones en resurrecciones. Jesús pudo haber evitado, Dios pudo haber evitado que José fuera a la cárcel, sí, pero no lo hizo. Dios pudo haber evitado que metieran a Daniel al pozo de los leones, sí, pero no lo hizo. Dios pudo haber evitado que Lázaro muriera, sí, pero no lo hizo. Dios pudo haber evitado que Jesús fuera a la cruz, sí, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan mayor. Dios no quería sanar de una enfermedad a Lázaro, Dios quería resucitarlo entre los muertos. Dios quería salvar a la humanidad.
Romanos capítulo 5, versos 3 al 5 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Voy a invitarles que se pongan de pie. Estoy predicando desde mi corazón. Hemos pasado quizás 6 meses de mucha dificultad, de muchas pruebas, llantos. Ha sido difícil, no ha sido fácil. Pero hay 2 cosas que me sostienen, que yo les he predicado aquí. Número 1, yo le pido a Dios gracia para vivir el día de hoy. Cuando yo pienso en el futuro, me preocupo de más y todavía no llega. Entonces yo le digo: Señor, dame gracia para vivir el día de hoy. Pasé ayer, no sé cómo, pero lo pasé. Hoy necesito tu gracia para vivir. Y hoy quiero disfrutar este día. Y hay 2 cosas que me han ayudado a mí, que quiero compartir con ustedes. Si estás pasando por una dificultad, por un momento difícil en tu economía, en tus relaciones, en tu familia, recuerda esto: los planes de Dios son buenos. Dice la Biblia, José le dice a sus hermanos: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Sus hermanos pensaron matarlo, pensaron enviarlo como esclavo diciendo: le va a ir mal. Pero Dios tomó todo ese mal y lo transformó en bien. La esposa de Potifar piensa: lo voy a refundir en la cárcel injustamente, y se va a la cárcel José, y Dios no evita que estuviera en la cárcel por algunos años. Me imagino a José diciendo: Dios, yo no hice nada, yo no he pecado. Pero Dios dice: yo te envié a la cárcel de Faraón, porque ahí te vas a encontrar con el panadero y con el copero, y ellos te van a llevar al propósito mayor que yo tenía para tu vida. A veces tenemos que pasar por esa cárcel, a veces tenemos que pasar por ese momento de aflicción, pero recuerda, un día vas a decir: Dios todo lo hizo para bien. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son buenos y son perfectos para nuestra vida. Son perfectos. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bien y no de calamidad. Son de un futuro precioso para nuestra vida. Aférrate a esa promesa. Y lo segundo que quiero compartir con ustedes antes de participar la cena del Señor: manténgase dando gracias a Dios. Hoy en la mañana me levanto y le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Mi familia está bien, mis hijos están vivos, yo estoy vivo, tengo una iglesia preciosa, tengo la oración de todos ustedes, tengo la amistad de todos ustedes, de miles de personas que nos aman. Tengo comida, voy a comer hoy, voy a irme en unos días de vacaciones. Y yo le dije: Señor, sí es cierto que hay problemas, pero no me voy a olvidar nunca de tus bendiciones. Tus problemas o mis problemas no van a cerrar el hecho de que yo reconozco que tú has estado conmigo cada momento de mi vida. Dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 5:18, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en toda situación, porque Dios es bueno, porque Dios nos ama y porque Él se preocupa por nosotros. Y quiero que vean este texto, Lucas capítulo 6, versos 20 al 23 en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo: esta es una bendición para ustedes, recíbalo.
Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes que ahora lloran, porque a su debido tiempo, ¿qué va a pasar? Reirán. Estas son palabras de Jesús para usted. ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie, cuando los excluyan, cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna porque siguen al Hijo del Hombre? Cuando les suceda eso, pónganse contentos, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. Ustedes, su servidor, somos benditos. Ahora lloramos, pero un día vamos a reír y diremos cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo.